Saludos cordiales a todos quienes escuchan, me acompañan en esta exposición de experiencias con inteligencia artificial en la unidad curricular termodinámica para estudiantes de cuarto semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica Andrés Bello. Mi nombre es María Isabel López Echeverría y en este momento pues soy directora del Centro de Investigación y Desarrollo. Por lo tanto, vamos a trabajar un poquito la idea de la termodinámica vista desde la inteligencia artificial en los temas fundamentales de presión y temperatura. La termodinámica es una ciencia fascinante. La verdad que en muchos sectores es vista como una asignatura muy difícil, enredada, un poco rara, pero no. Es una ciencia maravillosa que estudia funciones que emergen de las características e interacciones de las partículas que están presentes en los sistemas físico-químicos, con el fin de resolver problemas vinculados con la energía, un tema de primera importancia. En nuestro caso, trabajamos, como ya hemos dicho, en el área de ingeniería industrial, apuntando a las nuevas tecnologías y a la industria 4.0. Pero para llegar allí, tenemos, como siempre, que comenzar desde la base. La unidad curricular termodinámica está ubicada en el cuarto semestre del Plan de Estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad Católica Andrés Bello y tiene como propósito que el estudiante se forme en los principios básicos de las tres leyes de termodinámica: la energía, primera ley; la entropía, ese tema tan maravilloso que todavía presenta mucha polémica; y, por supuesto, la exergía, la disponibilidad. Todo ello mediante el estudio de los estados, los sistemas, las propiedades y los procesos que se dan en los sistemas termodinámicos. La termodinámica se basa en el análisis de sistemas con variables presión, volumen, temperatura y composición, es decir, no estudia el tiempo, aunque sin embargo se pueden hacer relaciones para determinar potencias, por ejemplo. Estos sistemas se estudian de un estado de equilibrio inicial a un estado de equilibrio final a través de procesos que para nuestro curso son simplificados, dado su nivel, y que están vinculados con la ingeniería industrial, con base en cálculos matemáticos simples y análisis de tablas de propiedades de sustancias puras. Aquí presentamos un ejemplo del ciclo de Rankine, típico caso de estudio en los cursos de termodinámica cuando se está viendo generación de potencia. Es allí en la turbina donde se expande el vapor para producir trabajo. Cuando se inicia en los estudios de termodinámica, se comienza generalmente con gas ideal y encontramos variables, como ya hemos dicho: presión, volumen, temperatura y composición. Vamos a hablar hoy brevemente de una comparación entre dos funciones como la presión y la temperatura. ¿Cuáles son sus semejanzas? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Y por qué nos está llamando en este momento la atención? Si hablamos de presión, hablamos de una magnitud física escalar que surge de una fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie por unidad de superficie. Se habla normalmente que es la fuerza que ejerce un fluido por unidad de área y su fórmula es fuerza sobre área. Estos datos, estas definiciones se encuentran en cualquier libro básico. Ahí tenemos dos imágenes que nos recuerdan, por ejemplo, la presión que ejerce un martillo sobre un clavo para que pueda insertarse en una superficie, o el célebre ciclo de Carnot, que está conformado por una expansión, que son todas reversibles, isotérmica, una expansión adiabática, o sea, sin transferencia de calor, una compresión isotérmica y una compresión adiabática. Un ciclo ideal perfectamente reversible, que no es factible realizarlo en la vida real.
Y la otra variable a la que hemos hecho mención es la temperatura. La temperatura es una magnitud escalar también, vinculada con la energía cinética molecular de las partículas que están presentes en el sistema. Se dice entonces que a mayor velocidad de las partículas, mayor temperatura, pero hay que considerar que esa velocidad y esa energía cinética no son temperatura, por cuanto la temperatura no es una dimensión de la energía. Si bien la temperatura se asocia con sensaciones térmicas, se dice coloquialmente, esto no se usa en termodinámica, se habla de frío y de calor. Realmente no es fácil definir con exactitud qué es la temperatura. Es un emergente de la energía cinética molecular de las partículas, pero va un poco más allá, va a depender del sistema si es ideal o no es ideal. Las mediciones de temperatura se basan en las propiedades de materiales que cambian con dicho valor de manera predecible. Entonces, por ejemplo, en un termómetro de mercurio se genera una escala porque la dilatación térmica por unidad de escala, es decir, por unidad de grado, es constante. Pero eso no quiere decir que el mercurio nos dé la temperatura, sino es la escala, la diferencia entre la escala que nos da la variación de temperatura. En síntesis, cuando hablamos de temperatura, debemos pensar en un elemento que está vinculado con aspectos de las partículas, desde su concepción mínima, átomos, moléculas, iones, que tienen cargas y que tienen velocidad. Mientras que cuando hablamos de presión, podemos pensar en sistemas macroscópicos en los cuales una fuerza se aplica sobre un área perfectamente tangible de nivel macroscópico. Eso no quiere decir que no haya presión a nivel molecular, pero se estudia desde una perspectiva diferente en los campos electromagnéticos. Cuando hablamos de termodinámica, siempre estarán presentes las dos opciones, los elementos que son básicamente físicos y aquellos elementos que tienen que ver con el electromagnetismo y que no son necesariamente visibles, aunque veamos o percibimos emergentes como la temperatura. Esto es también una discusión similar, pudiese darse si hiciésemos las comparaciones de las funciones trabajo y calor, desde la concepción básica del trabajo como fuerza por desplazamiento y la concepción del calor que va a depender del tipo de proceso, por cuanto también es consecuencia de esas interacciones moleculares. Por lo tanto, cuando hablamos de presión, en los libros tradicionales encontramos la definición antes dicha, fuerza sobre área. Y para hacer un ensayo, una experiencia con nuestros estudiantes y poder dar un poco más de claridad con relación a la diferencia que hay entre estas funciones, les pedimos que utilizaran inteligencia artificial. Ellos en el aula se les pidió que tomaran su celular, eso les gusta mucho, y que consultaran a una inteligencia artificial de su elección. Se sugirieron 3 opciones, Bing, BART y Perplexity, aunque algunos tenían por allí el chat GPT, pero yo eso no lo podía permitir. Entonces, cuando ellos, los estudiantes, estaban en la búsqueda de las inteligencias y buscaban la definición de presión, todas las inteligencias dieron la misma respuesta o muy similar. Magnitud física que mide la fuerza perpendicular por unidad de superficie. Bueno, no la mide. La medición sería una comparación, pero se representa con el símbolo P. Es una relación. La presión se puede calcular como la fuerza dividida por la superficie sobre lo que se aplica dicha fuerza y tiene una ecuación sencillísima que es una división de fuerza sobre área. Bueno, se puede decir que las respuestas son correctas, aceptables, salvo la medición es discutible. Cuando vamos a buscar en las inteligencias la temperatura,
la misma tarea, busquen una inteligencia y le preguntan que le defina la temperatura, ya las inteligencias nos dieron respuestas diferentes. Por ejemplo, Barth habló de la magnitud física que mide la energía cinética promedio. Eso no es una medición. Repito, mide la energía cinética promedio de partículas en un sistema termodinámico. Luego aclara que en términos más simples es una medida de qué tan caliente o frío está un objeto o sustancia. Bueno, cualquier profesor de termodinámica o áreas similares sentiría lo mismo que yo en este momento. Es que no se puede trabajar de qué es caliente y qué es frío, eso no existe en la termodinámica. Y luego, además, nos aclara que cuanto más rápido se mueven las partículas, mayor es la temperatura, claro, porque lo vincula con la energía cinética molecular, o sea, de las partículas, átomos, moléculas, iones que estén en el sistema. Bueno, entonces encontramos una definición bastante débil. Cuando vamos a Wien, está más o menos igual, la temperatura es una magnitud física que mide la energía cinética interna de un cuerpo, objeto o medio ambiente. Bueno, yo no tengo un instrumento que mida energía cinética molecular. En concreto, cuantifica la velocidad a la que se mueven, vibran o oscilan las partículas, porque a mayor velocidad, más alta será la temperatura. Eso es verdad, a mayor velocidad molecular, es decir, a mayor energía cinética molecular, mayor temperatura. Lo que pasa es que los sistemas que no son ideales, pues entonces ahora hay que estudiar algunos otros elementos. Esa energía interna, es cierto, es una energía interna del sistema, se expresa en términos de caliente y frío. Nunca hagan eso en un curso de termodinámica, por favor. Siendo el primero asociado con una temperatura más alta, el frío se asocia con temperatura más baja. A nivel coloquial es así. Uno dice, tengo calor. En termodinámica eso no existe. El calor no es una función de estado, no lo puedo tener. Y cuando hablamos de perplexity, igual, ¿no? Habla de la temperatura como magnitud física que expresa el grado de frío o calor de los cuerpos o del ambiente, que se define como la cantidad de energía cinética interna de un cuerpo, objeto o medio ambiente en general. Eso no es correcto. Se relaciona con la energía interna de un sistema, eso es cierto. Concretamente con la energía cinética media de las partículas, eso es correcto. En mucho coincide con la RAE y Wikipedia. Cuando les pedimos a las inteligencias que compararan, por supuesto, salían los errores. Compara la presión con la temperatura. Bueno, Barth dijo que la temperatura y la presión son dos magnitudes físicas importantes que están relacionadas con la energía. Podríamos decir que eso es una semejanza y estaría bien. ¿Que la temperatura mide la energía cinética? No. ¿Que ambas son importantes en muchos procesos físico-químicos por la ley de los gases ideales? Bueno, solo si se cumple, si el sistema cumple con el modelo ideal, porque si no es ideal, esto no es correcto. Bin, más o menos es lo mismo, la presión y la temperatura son dos propiedades fundamentales, sí señor, eso es verdad, pero como Bin tiene tres opciones, le pedimos que por favor su modo equilibrado nos diera una respuesta. Y el modo equilibrado de Bin nos dice, permíteme explicarte brevemente sobre cada una, pero no nos explica, no las compara, las define, de acuerdo con la visión que ya hemos visto, ¿sí? Si trabajamos en el modo preciso, tiene tres modos: equilibrado, preciso y creativo. Si trabajábamos en el modo preciso, entonces nos dice que la presión y la temperatura de nuevo están relacionadas con los gases especialmente y que esa relación está descrita por la ley de Gay-Lussac. Bueno, esa es una. Podemos tomar otras. Con una proporción directa entre la presión de un volumen fijo de gas y su temperatura. Bueno, hay una variable que es la composición, pero está bien, no está mal del todo. No es tan preciso, pero no está mal. Y cuando vienen con el modo creativo, entonces es cuando es un poquito mejor, porque expresa nuevamente que son dos propiedades físicas relacionadas entre sí en los gases y que nos precisa la ecuación de estado de gas ideal. El problema es que eso que presenta allí solo se cumple para el modelo ideal. Perplexity
nuevamente lo mismo, relaciona la presión y la temperatura se relacionan. Y expresa que según la ley de los gases ideales, la presión, el volumen, la cantidad y la temperatura están relacionados. No sé a qué se refiere con cantidad, ahí debería decir masa o moles. En el caso de un gas, la temperatura y la presión son directamente proporcionales. Volvemos a tener cuidado que hay definiciones que son generales y hay que ver que ya en termodinámica empezamos a ver sistemas no ideales. Por lo tanto, en mi experiencia de la inteligencia artificial con termodinámica, en lo más básico que serían las concepciones de presión y presión y temperatura, nuestros recursos no aprobaron. Pero como digo yo, no aprobaron todavía. Me imagino que estarán estudiando rápidamente para aprender lo que les falta. Porque ya sabemos a qué velocidad cambia. Sería bueno, por lo tanto, poderlos revisar a la brevedad. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que ese rojo ya está mitigándose. Ojalá que lo podamos permanecer así por mucho tiempo. Muchísimas gracias a todos.